Bueno, buenas tardes muchachos y muchachas. El día de hoy les vamos a exponer un poco sobre el impacto de la violencia en la sociedad. Mi grupo está conformado por José Castro, por Andrés Antorbesa y por Andrés Cabrera. Nosotros somos estudiantes de la institución IED Nuestra Señora de la Gracia y somos del grado segundo. Índice. En el primero tenemos objetivos generales, segundo objetivos específicos, tercero la descripción de la causa y consecuencia, cuarto analizar la violencia de género, quinto evaluar el impacto de la violencia y por último sensibilizar a los oyentes. Introducción. La violencia es un problema que ha afectado a nuestro país durante muchos años, y no solo con armas, sino también en las calles, en los hogares y en la forma en que vivimos. Un ejemplo de esto podría ser el desplazamiento forzado que se vive en las comunidades indígenas y en las comunidades a las fronteras del país, las guerras entre pandillas que se generan normalmente en los barrios, la violencia intrafamiliar y ya. Pues también ahí pues podemos ver dos tipos de violencia, tanto como verbal y física. Sobre el proyecto, el objetivo de esta exposición es entender cómo la violencia influye en la vida social, económica, emocional y política de los colombianos y reflexionar sobre lo que podemos hacer para cambiar esta situación. Pues aquí dando un breve ejemplo, pues sería meter como los estratos, como es lo que gana pobreza extrema y eso, tiene que ver mucho ahí. También sería como la sociedad económica que tiene cada uno de los habitantes. Otro ejemplo de esto podría ser un atentado terrorista, digamos en la época pasada de Colombia, donde se perdía la vida de muchas personas, afectaba económicamente al país y además, digamos que una pérdida de un familiar que se genera muchos traumas y como tal no eran solamente traumas personales, sino traumas que quedaron marcados en la historia de Colombia. Y pues también a lo largo de nuestra exposición y en las diapositivas queremos darles a entender cómo podemos llegar nosotros a reflexionar y a arreglar algunos de esos problemas. Objetivo general. Nuestro objetivo general pues, se basa más en examinar el impacto de la multidimensional de la violencia en la sociedad en Colombia, considerando, considerando un efecto sobre el desplazamiento forzado. O sea, nuestro objetivo se genera como saber por qué las personas hacen la migración forzada de su país a otro país. Objetivos específicos. Descubrir las causas y consecuencias del desplazamiento forzado y la migración interna en Colombia y su repercusión en las condiciones de vida de las personas desplazadas. 2. Analizar la violencia de género y las agresiones hacia la población civil en contextos de conflicto armado y violencia estructural, destacando sus efectos sociales, psicológicos y culturales. Nosotros nos basamos en esos dos objetivos específicos porque primero queríamos conocer un poco más sobre las causas y consecuencias que ocurrían en sus países, tanto ya en Colombia. Segundo también lo hicimos fue como para analizar la violencia que tenía o surgía en cada país. Bueno, también queremos llegar a analizar los diferentes tipos de violencia y conflictos que se pueden formar, como por ejemplo los conflictos que se generan entre diferentes sexos. Por ejemplo, no siempre se forman conflictos de violencia entre hombre y mujer o mujer y hombre, sino también hay como discriminación por algunas personas que tienen diferente género o sexualidad. Causas de la violencia en Colombia. Una de las principales causas ha sido el conflicto armado interno, como grupos como las guerrillas y los paramilitares. También influye en el narcotráfico, que genera violencia por el control de territorios. La pobreza, le hace falta oportunidades, la corrupción y también son causas importantes. Como muestran acá en la imagen, pues en la imagen se alcanza a ver que hay paramilitares que, que o sea, aprovechan de, como
de ocuparse de su terreno y pues no saben, ellos no piensan en los demás, sabiendo que... Bueno, también quisimos agregar el tema del narcotráfico, porque como sabemos en Colombia es un tema muy influyente en la violencia. ¿Por qué? Porque pues, lo que pasa es que el narcotráfico genera mucha violencia por el control de territorios. Lo que hace es que se forman tiroteos, balaceras, peleas en medio de pueblos, en medio de campo, donde hay campesinos, donde hay muchas personas. Y muchas veces también se genera porque, digamos, cuando el gobierno trata digamos, de atacar, afectar a estos grupos de narcotráfico, digamos, también se han afectado muchas familias, porque aunque eso es algo ilícito, igualmente necesita trabajadores, hay personas que dependen de eso. Entonces, digamos, en los costos de coca, todos los cocaleros, cuando se afecta eso, quedan muchas personas sin trabajo y su único recurso o sea, su única forma para obtener recursos puede llegar a ser la violencia, como generar robos o afectar a otras familias. También pues nosotros metimos acá pues sobre la pobreza, que le falta oportunidad y la corrupción. Pues es que hay gobiernos que pues no piensan en los demás sabiendo que hay personas que necesitan. Lo que hacen es ellos ganar su poder para aprovechar de él y hacerle un buen uso para que a ellos no les falte nada, no incluyendo que a los otros les faltan. Violencia armada. Estos son los combates, secuestros y desplazamientos forzados. Ahí podemos poner, digamos, un ejemplo cuando secuestraron al papá de Lucho Díaz, que querían sacar plata, o sea, querían sacar un beneficio económico afectando a otras personas sin importarles, o sea, como lo que ellos sintieran, lo que ellos sufrieran. Violencia intrafamiliar y de género afecta a mujeres y niños y ancianos. O sea, a ellos no les importa llevarse a nadie, así sea hombre, mujer. Ellos pues agarran con lo que sea, primero así sea. Y pues no les importa ver que afecte a la mujer y a los niños. Y no únicamente afecta a las, o sea, no es principalmente o sea, es principalmente a mujeres, niños y ancianos, pero también puede haber casos en los que hay mujeres que maltratan a los hombres porque se dejan, digamos, o sea, se dejan reprimir. Y lo que pasa es que muchas veces es solamente que es principalmente de hombres hacia las mujeres y hacia los niños, pero también hay casos en los que las mujeres son las que generan el maltrato. También tenemos casos de violencia institucional, cuando hay abuso de poder por parte de las autoridades. Aquí queremos hacer énfasis en muchas cosas, no solo en los colegios, sino también, por ejemplo, lo que es la Policía Nacional, en la alcaldía. Siempre se presentan muchos casos de corrupción, por ejemplo, en las instituciones. Hay muchos profesores que, aunque parezca algo no creíble, hay profesores que son muy abusivos y se aprovechan del poder con los niños pequeños. También pasa con los niños grandes, pero generalmente se presenta más con los niños pequeños porque son como más vulnerables, entonces los amenazan con esto, los amenazan con lo otro. Entonces son como más fáciles de amenazar para que no digan nada y ellos poder así abusar del poder que ellos tienen. También nos encontramos acá con las violencias urbanas, como los atracos, los homicidios, pandillas. Pues la violencia urbana pues ya se centra más como en cuando las pandillas buscan como a robar algo o un terreno o algo así y enfrentarse contra el primero que se la atraviese, o sea que no esté de la pandilla o sea de alguien diferente, pero ya. Y también se genera principalmente por el microtráfico, porque como se sabe, en las pandillas y esto como que tienen su zona de expendio de drogas, pero pues no se quedan solamente con una parte, sino quieren ir ganando. Pero entonces cuando necesitan más territorio y eso, pues es cuando se generan estos conflictos y no solamente se afectan ellos, sino también las personas que viven en estas zonas, porque viven reprimidas y no se pueden, o sea, prácticamente no pueden hacer nada porque el que manda es el de la pandilla. Impacto social. Muchas personas han tenido que abandonar sus hogares y convertirse en desplazados. La violencia genera miedo, inseguridad, la pérdida de confianza en las autoridades.
Afecta el acceso a la educación, salud, empleo, especialmente en las zonas rurales. Un ejemplo del impacto social, hace poco vimos un caso de que una comunidad tuvo que salir desplazada en el municipio de Ocaña y había muchas familias y eso afectadas que tenían que irse a vivir a los colegios, a las zonas, digamos, comunes del municipio para poder recibir ayudas y tuvieron que pedir ayudas como tal a todo el país porque estas personas salen muy afectadas y les quitan sus recursos, les quitan sus hogares. Ya después de la violencia que genera miedo e inseguridad. O sea, ya después de ser desplazado, ya la comunidad empieza como a dudar y a tenerse en sí un miedo sobre las autoridades, tanto sobre los gobiernos y todo eso, y pues ya porque pues han abusado de su poder. ¿Qué es lo que queremos explicar o dar a entender un poco con este ejemplo? Lo que pasa es que uno de los problemas más grandes que tenemos con la violencia en las zonas rurales es que, por ejemplo, llegan los guerrilleros, los paramilitares, y todo eso. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos, por obtener su territorio, ellos van a formarse en conflictos, van a haber batallas, van a haber peleas, van a haber balaceras. Lo que pasa es que eso causa miedo en las personas que viven en aquellas zonas rurales. Y pues la seguridad muchas veces también está como amenazada, amedrentada por los paramilitares, por las guerrillas y todo eso. Entonces la comunidad pierde confianza en la seguridad. Y también ya perdiéndose la educación, tanto como la salud, especialmente en los empleos. Ahí se ve como muy afectado esa parte. Bueno, queremos mostrarles la gráfica del desplazamiento forzado y la violencia en Colombia. Digamos, en el año 2003, los casos de desplazamiento y violencia estaban aproximadamente sobre los 600.000. Y vamos mirando, en el año 2017 ya iban los 2 millones de casos al año. Para el año 2010 ya superaban los 2.700.000 de casos de conflicto armado y violencia en el país. Entonces nos podemos dar cuenta que esto va afectando mucho o sea, es algo que se ha incrementado mucho en el país. Y así como incrementa, genera muchas más Dificultades a las poblaciones, a las familias. Conclusiones. En resumen, la violencia en Colombia ha tenido efectos graves en la sociedad. Ha provocado miedo, pobreza, desigualdad y sufrimiento, pero también hemos visto avances y esfuerzos por lograr la paz. Todos podemos aportar para vivir en un país más justo y seguro. La educación, el respeto y la solidaridad son claves para construir una Colombia sin violencia. O sea, nosotros buscamos con esta conclusión pues, poder tener un país que esté lleno de paz para así poder lograr andar inspirado y ser libre, poder andar libre por las calles.